Estamos juntos nuevamente, un Shabbat más para estudiar la porción que corresponde a esta semana. Les damos la bienvenida a todos ustedes que se han conectado, algunos desde más temprano están esperando la comunicación, la conexión, y bueno, les agradecemos mucho, y a los que se van a ir sumando a lo largo de estos minutos, le damos la bienvenida y les decimos que, como siempre, dice el Pastor Enzo, tome un papel, un cuaderno, un lápiz, una lapicera, y tome nota de las citas bíblicas, de los puntos principales, porque este es un tema que después seguiremos estudiando a lo largo de todo el día de hoy. Así que los saludo y les doy la bienvenida. Muy buenos días a todos, un privilegio para nosotros poder estar juntos, sábado tras sábado, día de reposo tras día de reposo, abriendo las escrituras, meditando en la palabra. Y como decimos siempre, esto no sería tampoco posible si ustedes no estuvieran allí del otro lado interesados, acompañándonos. Buenos días a todos, es un gozo nuevamente estar en esta hora de la mañana, en un día como hoy, un Shabbat especial. Especial digo porque estamos unidos y reunidos por medio de la palabra. Como siempre, la lapicera, su anotador, una Biblia, y muy atento. Anote porque hoy vamos a tener, como siempre, muchísimo, pero muchísimo para compartir. Bueno, comenzamos entonces, ya que el tiempo con el que contamos es escaso, 1 hora y media alcanza para medio capítulo, pero bueno, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en esta parashá semanal número 8, que se llama Vaishlach. Vaishlach, que significa y él envió. Y él envió. Así que Ada les va a dar las referencias y ya vamos a comenzar con el estudio. Bien, vamos a estar estudiando hoy la porción número 8, que abarca desde Génesis 32:3 al 36:43, Abdías capítulo 1 del 1 al 21, Hebreos 11 del 11 al 20 y Apocalipsis 7 del 1 al 12. Y los temas que esta porción trata, y vamos a tratar de juntos estudiar, es: Jacob se prepara para el encuentro con Esaú, la oración que hace Jacob a Dios, el tributo que Jacob prepara para Esaú, Jacob lucha con el ángel en Peniel, el encuentro y la reconciliación entre Jacob y Esaú, el rapto de Dina, la deshonra de Dina vengada, Dios bendice a Jacob en Betel, Dios le cambia el nombre a Jacob, el nacimiento de Benjamín, la muerte de Raquel, muerte de Isaac, los descendientes de Esaú, y Esaú se separa de Jacob. Bueno, tenemos una cantidad de temas bastante variados, ¿no? No es que todos están tratando de lo mismo, o sea, podemos sacar enseñanzas de cada uno de los temas. Vamos a empezar entonces con, como decía Ada, con Génesis capítulo 32, del 3 al 5. Obviamente esto es la continuación de los versículos 1 y 2, que lo vamos a leer también en unos instantes. Así que yo voy a leer los versículos, bueno, y la vamos a dejar a Ada que comience con la explicación. Voy a leer primero del 3 al 5, a ver, del 3 al 5, y envió. De ahí sale el nombre Vaishlach de la porción, y envió. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano. Yo quiero que tomen nota de la palabra mensajeros, mensajeros. Envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos.
¿Mm? Esto es la primera parte. ¿Por qué lo estoy separando? Porque acá es donde Jacob envía mensajeros con un mensaje a Esaú. Y desde el versículo 6 al 8 es cuando retornan esos mensajeros y traen el mensaje, la respuesta deseada de Esaú para Jacob. A ver, dice el 6 al 8. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Acá tenemos abundante riqueza como para empezar a estudiar esta porción. Bueno, hemos visto que después de que Jacob recibió la bendición de Isaac, fue enviado por Rebeca, su madre, fuera de su casa a fin de protegerlo de las amenazas de Esaú, su hermano gemelo, que obviamente buscaba vengarse de él, ¿no? Habíamos visto que Jacob había de alguna manera usurpado, ¿no?, la primogenitura de Esaú. Entonces Jacob se fue, habitó con Labán, su tío, y salió de casa de Labán con muchas riquezas. Eso también lo hemos visto en las porciones de la semana anterior. Los versículos 1 y 2 que habíamos leído la semana pasada, o sea, la semana pasada se terminó la porción con el versículo 1 y 2 del capítulo 32. Esos 2 versículos dicen: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Vemos a Jacob rodeado de la protección divina. Los ángeles de Dios salieron al encuentro de Jacob. ¿Cuándo? Cuando Jacob obedeció la voz de Dios y llegó al lugar donde tenía que llegar, rumbo al destino que Dios le había dado. Primera enseñanza, ¿no? Primera enseñanza que podemos extraer de acá es que recién cuando Jacob obedeció, Dios le había mandado que regrese, que retorne, que regrese a la tierra que él le había prometido, y recién cuando él obedeció y regresó, Dios esperó que la fe de Jacob se pusiera en marcha. Dios siempre honra la fe en marcha, como lo dice Santiago: la fe sin obras está muerta en sí misma. Recién cuando Dios ve que oramos, pero nos ponemos en marcha hacia la dirección que Él nos envía, recién Dios interviene, es una palabra que no me gusta, pero cabe acá. Dios interviene sobrenaturalmente. Dios interviene de una manera que no es normal. No es normal que viniera Jacob en obediencia a Dios y antes de llegar Dios viera la fe en marcha de Jacob y enviara ángeles. Ángeles. No sabemos cuántos ángeles, pero sabemos que había ángeles recibiéndolo para... son espíritus servidores, dice la Escritura, para servirlos. Entonces, ahora va a leer donde dice que son espíritus servidores, pero lo que quiero que destaque como primera enseñanza, así arrancamos fuerte de entrada. Primera enseñanza: Dios va a intervenir sobrenaturalmente en su vida cuando usted obedezca la palabra de Dios, pero no solamente lo obedezca mentalmente, sino que se ponga en marcha hacia donde Dios lo está enviando. Cuando se pone en marcha hacia donde Dios lo está enviando, los ángeles de Dios lo están esperando en el camino para asistirlos y acompañarlos. Es decir, cuando nos alineamos al propósito de Dios, ¿no? En el propósito de Dios siempre hay bendición. Y justamente hablando de estos ángeles, Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
qué interesante, ¿no? Hebreos 1:14 nos habla de que esos ángeles, seres creados por Dios, son enviados por Dios en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, en nuestro socorro. Y por supuesto que Jacob, imagínense, ¿no? Después de casi 22 años que se había ido, Jacob estaba ansioso de ver a su padre, pero a su vez estaba temeroso de ver a su hermano Esaú, porque él sabía lo que Esaú había prometido, la venganza que había prometido. Entonces, ¿qué hace Jacob? Envía a Esaú un recado, un mensaje amable y humilde. Y Jacob le dice a estos enviados que transmitieran el mensaje de forma textual, tal como Jacob lo estaba diciendo. Y hay algo interesante en este mensaje porque vemos que Jacob llama a Esaú Señor, lo llama mi Señor, y se llama a sí mismo Jacob tu siervo. ¿Qué trata de hacer con esto? Insinuar que no tenía intención de hacer hincapié en su primogenitura ni en la bendición que su padre había conseguido. Vemos en esta porción que 8 veces le dice a Esaú, mi Señor. Jacob le dice 8 veces a Esaú, mi Señor, invirtiendo, ¿no?, la promesa que Dios le había hecho a Rebeca, su madre. No sé si recuerdan, en Génesis 25-23, dice así: le respondió Jehová a Rebeca, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Sin embargo, acá Jacob se llama a sí mismo frente a Esaú, tu siervo. Entonces, ¿qué más hace Jacob? Le hace un breve resumen de su situación y le dice que no es un fugitivo ni un mendigo, sino le remarca que había sido muy prosperado por Yahweh allí junto a su tío Labán. Y también le dice que le envía el mensaje para hallar gracia ante los ojos de Esaú. Los ángeles servidores, a partir del versículo 6 al 8, estos ángeles entonces regresan a Jacob trayéndole el comunicado de la formidable hueste con que Esaú le salía al encuentro. Imagínense Jacob recibiendo esta noticia. ¿Cuántas veces recibimos noticias inesperadas? Esaú recuerda el pasado y piensa vengarse de Jacob por la pérdida de la primogenitura y también de la bendición, ¿no?, que Isaac le había dado. Esaú saca la conclusión de que le es fácil acabar con su hermano ahora que va de camino como un viajero cansado e indefenso. Entonces, ¿qué hace Esaú? Resuelve atacar a su hermano antes de que Jacob llegue hasta Isaac, su padre, y entonces Isaac no pueda interponerse entre ellos y mediar a favor de Jacob. Esaú lleva consigo 400 hombres armados y no respira otra cosa que amenazas y muerte. Entonces vemos acá la humanidad de Jacob, y muchas veces podemos también identificarnos con esta emoción, con este sentimiento, porque ahí nos dice el versículo 7 que Jacob tuvo gran temor y se angustió y adoptó la mejor postura defensiva que las circunstancias le permitían. Era un absurdo pensar en presentar resistencia, o sea, no había manera que Jacob con sus siervos y su familia pudiera hacer frente a Esaú, un hombre armado, un hombre de armas, y a un ejército de 400 personas. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Puso todo su empeño en sufrir el menor daño posible. Por tanto, dividió su compañía en 2 campamentos, no para luchar, sino preparándose para escapar. Entonces, acá no nos cabe duda que lo que hizo cambiar de opinión a Esaú fueron los mensajeros que Dios utilizó para presentar a Jacob, porque estos mensajeros eran ángeles. Con esa visita de estos ángeles, Esaú tomó verdadera conciencia que por más que tuviera 400 hombres armados, contra Dios no podía pelear y vencer. Esaú se dio cuenta, si Dios está con mi hermano Jacob,
por más que tenga un ejército, por más que intente vencerlo, no voy a poder. Vemos que el ángel de Yahweh está defendiendo a quienes temen a Dios, y eso lo dice el Salmo 34:7. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muy bien, creo que esta introducción nos muestra unas cuantas cosas, ¿no, Pastor Enzo? Nos muestra a Esaú. Yo me enfoqué en Esaú. Ada armó todo el estudio completo, pero yo me enfoqué en Esaú. Esaú no tuvo una verdadera teshuvá, no tuvo un verdadero arrepentimiento, y lo vemos a lo largo de la historia, inclusive hasta hoy, hasta hoy en día. Entonces, si seguimos la historia, esta historia, hasta el día de la fecha, hasta hoy, vamos a ver que Esaú nunca tuvo un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Entonces dice, ¿pero por qué cambió? ¿Y por qué abrazó a su hermano y lloró? Pero, escúchenme, sí. Más de 20 años. Sí, como es, si viene con un ejército de 400 tipos armados y va avanzando dispuesto a matar a todo, no solamente a Jacob, sino todo lo que se le cruzara en el camino, y lo interceptan ángeles de Dios. Los interceptan ángeles de Dios. Me parece que eso, más o menos, hablando un poco la actitud, ¿no? Dijo, yo puedo matar a Jacob, pero a estos ángeles, ¿cómo lo hago para matarlos, no? Entonces, yo creo que lo que sucedió ahí es que el que intervino fue Dios. Y el que hizo cambiar la actitud de Esaú fue Dios mismo. Y eso es un aprendizaje también para nosotros. ¿Cuántos imposibles hay en nuestra vida? ¿Cuántas veces marchamos y inclusive hasta personas que se nos interponen, se empeñan en hacernos guerra, en destruirnos, en hacernos el mal mayor o impedir que hagamos aquello para lo que Dios nos envió? Cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios, para el cual Dios nos envió. Y muchas veces vemos que hay personas que se oponen. Nosotros lo hemos experimentado con la facultad bíblica, enseñando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces a lo largo de los últimos 26, 27 años se han opuesto a que enseñemos la palabra de Dios, prefiriendo que aprendan en la iglesia la predicación que dio el pastor el domingo pasado, en lugar de profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios a través de un estudio sistemático? Pero ¿saben qué? Ya les dije, pasaron 26, 27 años desde que fundamos la facultad bíblica y que estamos enseñando, y Dios interviene sobrenaturalmente cuando estamos caminando dentro de su voluntad. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué te ha mandado a hacer? ¿Te ha mandado a volver a las Sagradas Escrituras? ¿A volver a la Biblia? Sin interpretar por las religiones, por las denominaciones, Biblia pura, palabra de Dios pura. Bueno, mantenete en esa visión, en la visión de la palabra de Dios pura, sin interpretaciones de hombres, y por más que los hombres se opongan, porque no coincide con lo que ellos o sus denominaciones han interpretado, seguí firme en la palabra de Dios, porque cuando estamos firmes en obediencia a la palabra de Dios, el Señor manda sus mensajeros, manda sus ángeles delante de nosotros. Pastor Enzo. Bueno, acá estamos viendo muchas cosas, entre una de ellas la humanidad de Jacob en este momento, y yo le pido a la gente que a medida que esto va avanzando, observemos que no solamente estamos leyendo la historia para quizás identificar esas partes y aplicarlas en nuestra vida, sino que también estamos viendo el futuro, porque esto también es una sombra profética de lo que va a suceder, porque acá habla del miedo de Jacob, y la Biblia nos habla de la angustia o el miedo de Jacob en la parte final, que se refiere a Israel. Israel somos nosotros, y cuando decimos somos nosotros, habla del tiempo final que se va a repetir cada una de estas cosas. O sea, Israel se va a encontrar con Esaú.
Esaú es Edom, lo repite un montón de veces la escritura en el pasaje de hoy, que Esaú es Edom. Edom siempre se lo mostró como el rojo debido a la comida, que también lo identifica Esaú, que es la comida que él cambió la primogenitura. Y esto habla del último tiempo, cuando esto se va a repetir, cuando Israel, y cuando me digo Israel no me estoy refiriendo al país, aunque en esa tierra va a suceder esto, pero Israel me refiero al pueblo de Dios, que va a llegar un momento que, como en este caso, Jacob no podía hacer nada, Jacob no podía pelear contra Esaú. Jacob lo que hizo una estrategia de perder menos, es dividir los dos campamentos. Y en esa división de los dos campamentos también hay otra profecía ahí que muestra que el pueblo de Dios está dividido, y él hizo esto, o sea, dividió los dos campamentos y dice, si me ataca, bueno, matar a uno, pero el otro va a escapar. O sea, fíjese la estrategia de pérdida que él tenía. Pero como decía recién Horacio y también Ada, Dios intervino ahí. Dios envió los mensajeros, los ángeles, y Esaú se dio cuenta de que contra eso no podía, y es lo que se va a repetir en lo último de la historia. O sea, el pueblo de Dios nuevamente será probado, vendrá lo que se llama esto, que es la angustia de Jacob, el temor, el miedo, porque no te queda otra, que si Dios no te salva nadie. Esa es la angustia, ese es el miedo. No me refiero a un miedo que no se pueda contener, no, es un miedo en este caso, que es decir, la impotencia. No puedo hacer nada, si Dios no lo hace, yo no puedo hacer nada. Eso ya mismo está ocurriendo, solo que esto va a ir haciéndose más grande todavía, y tenemos que entender la actitud de Jacob humana, que él tuvo, porque por eso hablé de la humanidad de Jacob. Tenemos que entenderla, esa actitud, para vivirla nosotros. ¿Por qué? Porque cada día se nos está encerrando en una situación que tenemos menos opciones. Todavía hay opciones. Cuando yo siempre le digo a la gente que llegará el día que Dios nos tendrá que dar de comer. Cualquiera dice, wow, qué hermosa experiencia sería que Dios nos dé de comer. Sí, pero ¿cómo llegamos ahí? Vamos a llegar a esa experiencia porque nos va a faltar, porque el mundo va a permitir de tal manera que no tengamos, y se va a cumplir lo que dice la palabra: no se preocupen por lo que van a comer, beber o vestir, sino en buscar el reino de Dios y su justicia, que ese es nuestro trabajo, que vemos, lo vamos a ver más adelante. Son todas las actitudes que Jacob tiene acá, son actitudes que se van a repetir en nuestras vidas. Para mí el orden es este, ¿no? El orden es que leamos bien esta historia, apliquemos esta historia hoy en nosotros, pero también saber que esto, tal cual está acá, se va a repetir. Primero busquemos aplicar, por ejemplo, lo que decía Horacio y Ada hace unos minutos atrás, que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, Dios enviará ángeles a servirnos. Esos ángeles que ya los vimos en la escalera de Jacob, que esos ángeles están para servirnos, suben y descienden por esa escalera que es Jesús, están para servirnos a nosotros. Pero para servirnos a nosotros ya tenemos que haber entendido lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer. Entonces, sabemos bien que este tiempo es un tiempo muy difícil, muy difícil. Yo no quiero entrar en los detalles, pero lo estamos viendo en un montón de cosas a nuestro alrededor, y las que se vienen, que ya están diciendo que lo van a hacer. Por lo tanto, por ahí es mejor no mencionar, pero sí en ese orden. Primero, trabajemos en nuestra obediencia a Dios, sabiendo que esto se va a cumplir. Estos ángeles, estos mensajeros, están para servirnos. Pero llegará un momento que el miedo va a avanzar y va a crecer, pero no un miedo de terror que no sepamos qué hacer, sino el miedo de saber que si Dios no te salva, nadie puede hacer nada, ninguno tendrá el poder para hacer algo. Hacia ese punto vamos, y eso es lo que siempre Dios soñó con su pueblo. Fíjese qué cosa, ¿no?
porque desde el principio Dios le dijo al hombre, acá tenés, él le puso un Edén, un jardín, con todo servido para que coma. El hombre comía porque Dios le había provisto todo para que él coma. Después el hombre tuvo que trabajar con el sudor de su frente para comer. Pero llegará el tiempo que eso se va a retrotraer. O sea, que nosotros vamos a estar en las manos de Dios con el conflicto de todo lo que sucede alrededor hasta que llegue el momento que estamos hablando aquí. Porque después en el encuentro ya está. Ahí se resolvió el problema. Pero cuando llegó el encuentro, mientras tanto, padeció muchísimo el miedo y el temor Jacob por la misma humanidad y la experiencia que le estaba viviendo. Yo quiero destacar de lo que está diciendo el pastor Enzo, el proceso de Jacob. Él habló de la humanidad de Jacob. Esa humanidad lo llevó a tener un proceso, el proceso de Jacob. Un proceso, muchos escriben de que ya cuando volvió estaba elevado espiritualmente. Jacob, no sé por qué, pero realmente no lo veo, yo personalmente no lo veo demasiado elevado. Lo veo cometiendo errores. Aún en los presentes que le envió a Esaú hay errores gravísimos. Y hasta en las palabras que dijo cuando Simeón y Leví mataron a todo un pueblo porque habían violado a su hermana Dina, las palabras de Jacob muestran que todavía no había completado el proceso. Todavía tenía lo que estaba diciendo el pastor Enzo, un miedo, y estaba confiando en su propia estrategia, en hacer un ejército más grande antes de pelear. Y después vemos al final de esta paralla como Dios no necesitó ese ejército, sino que Dios necesitó su obediencia, despojarse de los ídolos. Así que vamos a ir avanzando hacia allí. Esaú quería imponer entre Jacob y la promesa, se quería interponer entre Jacob y la promesa que Dios le había dado. Y la verdad que era imposible, o sea, no había manera de que Esaú se impusiera a la promesa. Sabemos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y Dios le había dado a Jacob la promesa. Salmo 138 nos dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Yahweh, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Acá vemos un texto al que podemos recurrir estando en situaciones similares a las de Jacob, en medio del miedo y de la angustia. También recuerden la promesa que Dios le había dado ahí en Génesis, creo que fue 26, cuando le dijo, no te dejaré hasta completar, o hasta que haya hecho lo que te he dicho. En Filipenses 1:6 dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces decía recién Horacio que Jacob lo que hace fue armar una estrategia para escapar. Sin embargo, Dios nos dice, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Jacob había demostrado su humildad, llamando a su hermano vengativo, mi Señor, como dijimos antes, 8 veces. Vemos en Jacob esta actitud de humildad, de alguna manera de sumisión. Interesante entonces lo que hace Dios con los soberbios, ¿no? Que se oponen a Él. No tengas miedo. Leía Ada en el Salmo 138, tiempo de la angustia, lo que decía Pastor Enzo, la angustia de Jacob. Y el salmista dice, si anduviere yo en medio de la angustia, no tengas miedo, no tengas angustia, porque de los soberbios yo les aseguro que de los soberbios siempre se ocupa Dios, o Dios se ocupa siempre, como lo quiera armar la oración. Por eso, ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca una cosa muy simple, someternos a Dios, someternos a la voluntad de Dios, someternos a la instrucción de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo
y el que va a huir es el diablo. Por eso digo que Jacob está haciendo las cosas al revés. Estaba tratando de comprar a su hermano enemigo con presentes, con cosas que Dios le había dado a él. Dios se le había dado a él y él estaba resignando cosas para comprar el beneplácito de su hermano enemigo. Y lo que está diciendo la palabra es que nos sometamos a Dios. Uh-huh. Ahí el pastor Enzo habló de que también en esta actitud de la división del campamento en dos hay un acto profético. Y la verdad es que Jacob proféticamente dividió su descendencia en dos campamentos, el de Lea, de la cual desciende Judá, y el campamento de Raquel, con José, de la cual desciende Efraín a través de José. Es interesante entonces también en esto ver esta profecía de la división del reino, ¿no? Que se iba a dar mucho después en tiempos del hijo de Salomón. Y es interesante porque no solamente lo podemos descubrir a través del discernir la palabra, sino que la misma palabra lo expresa. Cuando dice Lea y sus hijos y qué sé yo, pero cuando habla de Raquel, menciona primero a José. No sé si ustedes notaron eso, primero lo menciona a José. Entonces está destacando la descendencia. Está destacando que de José iba a descender Efraín, que son las tribus del norte. Ya hay una profecía allí. Las tribus del norte, las tribus perdidas de la casa de Israel, a través de José, Efraín, y el sur, los que han quedado, Judá, que ha quedado para resguardar y conservarnos la pureza de la Torá hasta el día de hoy. Me gusta también destacar a continuación, del 9 al 12, la estrategia más sabia que pudo usar, no es la estrategia, el recurso que Jacob usó, que es un recurso que está a nuestra mano siempre. ¿Qué hace Jacob? Jacob entiende que necesita orar, necesita recurrir a Dios. Y sí voy a leer del 9 al 12, dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahweh que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Reconoce delante de Dios su temor. No venga acaso Esaú y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces, él hace esta invocación a Dios en su tiempo de angustia. Cualquier cosa que nos atemorice, como bien decía recién el pastor Enzo, debe inducirnos a doblar nuestra rodilla ante Dios, porque sabemos, hay momentos en la que la única ayuda que podemos tener real, efectiva, es recurrir a Dios. Y la petición fue clara. Acá Jacob no se anduvo con vueltas, no disimuló lo que pensaba ni lo que sentía. Él dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Le dice específicamente en su oración qué es lo que Jacob esperaba. Eso está en el versículo 11. Elevó su petición con fe, con fervor y con humildad. Se dirige a Dios como el Dios de sus padres, el que hizo alianza con sus antepasados. Y él también ahí le presenta su justificante, porque le dice, vos Dios me dijiste, vuélvete a tu tierra. O sea, es como que le está recordando a Dios lo que Dios le había prometido. No te olvides que no estoy volviendo porque yo quiero, estoy volviendo porque vos me indicaste que vuelva a la tierra. Podemos estar yendo muchas veces hacia donde Dios nos llama y aún así en nuestro camino estar cercado de espinas. Pero si Dios es nuestro guía, Él será nuestro guardián. Acá vemos a Jacob obedeciendo la instrucción de Dios, a Dios inclusive enviando ángeles delante de él. Pero esto no implicaba que él no tuviera obstáculos, que él no tuviera miedo.
Y algo similar, si vamos al Nuevo Testamento, le había sucedido a Pedro cuando Pedro caminó sobre las aguas del mar debido a su poca fe, pero supo clamar y asirse de la mano del Señor. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, vení, podés caminar conmigo arriba del agua, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, cuando flaqueó la fe de Pedro, comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, la asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es bueno esto de Pedro, ¿no? Caminó sobre las aguas. Acá venía Jacob caminando sobre las aguas, pobre. Desde Harán hasta llegar a Canaán. Venía caminando sobre las aguas, pero acá se empezó a hundir, pobre. Sí. Acá sí que se empezó a hundir. Con 400. Venía Esaú con 400 soldados armados y acá se empezó a hundir, ¿no? Me gusta también que podamos sacar de acá o rescatar los pasos de alguna manera, la actitud que tiene Jacob, el proceso que Jacob hace en esta oración. Porque lo primero que hace Jacob es reconocer su propia indignidad. Dice, yo no soy digno de recibir ningún favor de Dios. Le dice, menor soy yo que todas las misericordias. No soy digno. Sin duda, esos 20 años de servicio a Labán, el desarrollo de su paciencia, la humillación por las distintas circunstancias que tuvo que pasar Jacob, había moldeado y purificado, seguía en proceso. Algo había aprendido. Claro, seguía en proceso de formación, en proceso de purificación. Entonces, primero reconoce no ser digno de recibir el favor de Dios. Luego se muestra agradecido con Dios por la bondad que Dios había tenido hacia él en su destierro. Porque dice, con mi cayado pasé el Jordán, me fui con lo opuesto, pobre, desolado, desamparado, despreciado, y ahora estoy sobre 2 campamentos, rodeado de un numeroso y acomodado grupo de hijos y de criados. Qué bueno que es, en medio de nuestro miedo, en medio de nuestras dificultades, ¿qué hacer? Hacer lo mismo que hizo Jacob. ¿Qué hizo? Se acordó de todo lo que Dios había hecho a su favor y saber que Dios lo podía volver a hacer. Y lo mismo pasa con nosotros. En medio de las dificultades, qué bueno que es no olvidarnos, ¿no? Que vuelva a aflorar en nosotros la gratitud, reconociendo la mano de Dios en cada circunstancia difícil por la que pasamos. Y dice el Salmo 77, un texto hermoso, dice, me acordaré de las obras de Yahweh. Salmo 77, 11 y 12. Me acordaré de las obras de Yahweh. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. No debemos olvidar que al orar debemos expresar nuestra gratitud al Señor. Y bueno, hay un montón de textos en la Biblia, vamos a avanzar, pero un montón de textos donde entremos por sus puertas con acción de gracias. La importancia que es acordarnos y meditar en las obras de Dios. Luego, lo siguiente que hace Jacob es, no se avergüenza de exponerle su temor. Esto lo venimos diciendo. Mostró su humanidad y le dijo a Dios exactamente cómo se sentía. Él le dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Tal fue el sentimiento también que tuvo Elías. ¿Se acuerdan cuando él fue perseguido por Jezabel y su ejército? Que vemos a Elías, después de haber matado a todos los profetas de Baal, huyendo, terminó escondido en una cueva. Eso está en Primera de Reyes 19, creo que avanzamos. Qué bueno, que lo que dice Elías le dice a Dios, he sentido un vivo celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. ¿No lo ven a Esaú ahí? Yo lo veo a Esaú en los hijos de Israel. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a los profetas, y yo solo me quedé y me están buscando para quitarme la vida. Me encanta eso. El siguiente paso que hace Jacob en esta oración es insistir
en la promesa que Dios le había hecho. Luego de acordarse, de recordar todo lo bueno que Dios había sido con él, ¿qué hace acá? Por si las dudas que Dios se hubiera olvidado, le recuerda la promesa que Dios le había hecho. Vos me dijiste, le dice a Dios, yo te haré bien. ¿Cuántos textos tenemos de promesas donde Dios promete que su deseo para nosotros es nuestro bien, nuestra prosperidad, nuestro crecimiento espiritual? Estaba realmente en ese punto Jacob de comenzar a conocer al Dios de pactos. Jacob estaba por comenzar. Había tenido, el pastor Enzo dice que había pasado por la escalera, primero por Betel, ahí donde estaba la escalera cuando huía. Y ahí había Dios confirmado su pacto con él. Dijo, esta tierra donde está te la voy a dar toda. Y ahora estaba volviendo, pero se le estaba complicando la vida, pobre Jacob. Y bueno, este es el proceso para que cada uno de nosotros empecemos a conocer al Dios de pactos. Conoce pues, dice la Escritura, que Yahweh tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Ahí está Esaú. Porque finalmente esto va a suceder. Cuando venga Yahshua, lo primero que va a suceder es la destrucción de Esaú. Y no se demora, con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. La obediencia, siempre va a estar la obediencia a Dios. Cuando hayamos orado a Dios para alcanzar algún favor, debemos acompañar nuestras oraciones con nuestra obediencia. No alcanza con la oración, Oro, oh no, sí he orado y Dios no me responde. No. Oración y obediencia. Orá y obedece las instrucciones de Dios para tu vida y va a venir la respuesta de Dios. Y todo esto es profético. Todo esto es profético. Edom es profético y Dios destruirá a Edom a través de Jesucristo en su segunda venida. Porque Edom está vivito y coleando hasta el día de hoy en diferentes manifestaciones en la sociedad actual. ¿Es así, Enzo, eso? Sí, Horacio. Qué importante es ver este proceso de Jacob. Y yo siempre le digo a la gente que a veces nosotros miramos los hombres bíblicos y está bien, los ponemos en un lugar alto porque nos enseñan mucho, pero de pronto creemos que esos hombres eran perfectos. Y acá estamos viendo un Jacob que, voy a decir algo quizá medio raro, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir como me salga. Quizá peor que nosotros. No digo nosotros como nosotros tres, sino nosotros como juntándome con todos los hermanos, porque estamos viendo un tipo totalmente normal, un tipo que tiene un montón de falencias y vamos a continuar porque cuando esto avance un poquito más vamos a ver cosas peores todavía en Jacob. Pero observemos ese proceso que Dios está haciendo y con la paciencia que Dios lo está haciendo, porque está no solamente rescatando un hombre que él ha prometido cosas y el hombre se desvía cada rato y Dios hace todo el intento para que este hombre continúe. Obviamente que la obediencia de Jacob hace que Dios continúe con él, pero es algo que observándolo nosotros, vamos a ver que identifica nuestra vida a pleno, porque a veces nosotros creemos, bueno, pero no sé, quizás no es tanto lo que Dios me dio a mí, lo que Dios te dio, hay que hacerlo, y Dios te dio las herramientas para que lo hagas. Es por eso que cuando hablamos de, como venía Horacio, un poco para responder no lo que él pregunta, sino lo que me animó a que hable de Edom, son aquellas cosas que nos traen el miedo a nosotros, y no está mal tener miedo, aunque Dios nos dice no temas, pero la manifestación de ese temor es correcto, porque tenemos un alma, y entonces eso va a manifestarse en nosotros. Y el proceso del crecimiento nuestro va a depender de esos miedos, porque cuando te encontrás con la persecución de Edom o el miedo a enfrentarte a Edom, te encontrás con algo que hay en vos y que tiene que estar, pero
que debe ser puesto a los pies del Señor, porque Él es quien nos llamó y nos dio un propósito de vida que tenemos que cumplir. Si nosotros nos encargamos en la obediencia y cada vez que pasemos por estos procesos entendamos que Dios está trabajando y abrimos el corazón como lo hizo Jacob. Si vemos la oración de Jacob, nosotros hemos orado cantidad de veces así sin saberlo. ¿Por qué? Porque es un hombre normal. A veces miramos David y cualquier otro de la Biblia y ¡wow! Los vemos allá lejos. Y no, Dios quiere que no nos miremos allá lejos, porque eran hombres como nosotros, que obviamente todos tenemos partes fuertes y partes débiles, y ahí pueden cambiar las cosas. Hay cosas que David era fuerte y yo en esa área puedo ser débil, pero hay cosas que yo soy fuerte y que David seguramente ahí era débil, o cambiar el personaje, eso no importa. Entonces, ¿qué proceso estaba encontrando Jacob? Que es el que intentamos decir siempre. Si la Biblia nos enseña creerle a Dios como Él lo escribió, es un proceso en nuestra vida. Yo no estoy acostumbrado, quiero decirlo, porque yo nací, claro que sé que esto es así, pero cuando yo empecé en mis primeras creencias, ya sea de católico, aprendí que era lo que me decían de la Biblia. Después, obviamente, fui avanzando en el Evangelio y era un poco lo que dice la Biblia y lo que dicen las personas que enseñan sobre la Biblia. Pero hoy no, hoy es un rotundo no, es lo que dice la Biblia, y si alguien dice lo que dice la Biblia y lo dice igual, es amén, y si no, no es amén, punto, sea quien sea, aún sea yo mismo el que lo diga, ¿no? Entonces, ese proceso de entender las cosas así, es un tiempo que Dios nos va llevando y nos va a enfrentar a miedos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a decir, bueno, pero Dios dice que es así, nos va a traer Esaú por todos lados, que son aquellos hermanos, y le podemos decir hermanos primos, son hermanos, pero no hermanos, porque un hermano diría amén, ¿sí? Son hermanos que te atacan porque decís lo que la Biblia dice que tenés que decir. Entonces, te trae tus miedos, tus temores, y ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, cruza el río a tu familia, en realidad lo que está diciendo ahí, entra a tu aposento, cierra la puerta, eso es lo que hizo Jacob. Puso la familia del otro lado del río porque él no tenía un aposento, para quedarse solo. Y en esa soledad buscar a Dios, en esa soledad abrir su corazón tal cual era, porque decir, acá porque está escrito, ¿cierto? Pero decir, Señor, le tengo miedo a mi hermano, es claro lo que está haciendo, es claro, es bien humano lo que está haciendo. De pronto, no, escúchame, no tenés que tener miedo. A ver, era lo que le pasaba. Entonces él hizo una confesión en su oración que la podemos hacer nosotros cuando nos rodea la situación. Y vamos a encontrar que en ese lugar a solas, Dios nos va a escuchar. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que el ángel viene después, ¿cierto? Y él se enfrenta a ese ángel y hay que entenderlo espiritualmente, ese enfrentamiento, pero en ese enfrentamiento él encuentra lo que él quería buscar, ¿cierto? Que era que él entendiese que lo que Dios prometió no cambia. Todos lo sabemos de oída, pero hay que vivirlo. Entonces, ese proceso es tiempo. Entonces, Edom, en este caso, por eso hablo de un Edom antiguo que estamos leyendo en la historia, un Edom actual que son las situaciones que nos rodean, pero un Edom futuro que no lo podemos dejar de lado porque está escrito acá, porque esto va a volver a suceder de la manera en que lo vivió Jacob, solo que ahí no es Jacob, sino ahí es el pueblo de Dios, o sea, Israel, el pueblo de Dios, lo va a vivir. Es un momento de mucho miedo hasta llegar a entender que estamos en las manos de Dios. Y cuando estamos en las manos de Dios, hoy uno dice, hoy llegó el mediodía, me da hambre. Y bueno, va a la heladera, busca y arma algo para comer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabe que tiene alguna provisión, quizás tiene o mucha provisión o tiene poca. Y con la poca va a armar algo. Pero cuando estamos en las manos de Dios y no tenemos para comer,
Lo que quiero decir es que vamos a comer, sí, vamos a comer. ¿Por qué? Porque Dios nos va a proveer, pero Él nos va a proveer en el momento que Él dice, que Él quiere y como Él quiere. Entonces, ese proceso es anular ese miedo confiando en que Dios lo va a hacer. Parece muy fácil, pero la experiencia es bien difícil y si no, por eso estamos estudiando a Jacob, porque lo vemos que en su vida personal lo pasó de esa manera y es lo que tenemos que experimentar nosotros también. Bueno, les ruego a los que están viendo esta enseñanza que tomen nota de la siguiente cita bíblica, Salmo 56.3. Salmos 56.3, porque esto es una enseñanza muy fuerte, lo que está diciendo Pastor Enzo. No quiere decir que no tengamos miedo nunca, pero miren lo que dice el Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Simple y cortito. En el día que temo, yo en ti confío. Y teniendo en cuenta entonces que esta porción del Pentateuco contiene muchos aspectos proféticos, muchos, la mayoría, como decía el Pastor Enzo, que él se está frenando, yo lo sé, porque esto le daría para hablar largo y tendido acerca de los aspectos proféticos de Edom. Acá vemos a Israel intentando comprar, escuchen esto, vemos a Israel intentando comprar una falsa paz con su hermano gemelo Edom, intentando comprarla con regalos. Y tal cosa está sucediendo en la actualidad, con ciertos tratados, que no lo voy a mencionar porque por ahí, si menciono el nombre, YouTube o alguien lo tacha, lo anula y nos malogra la enseñanza y el video. Pero hay tratados que se están firmando hoy día, que intentan establecer la paz entre todas las naciones que son hijas del patriarca Abraham. Ya hay unos cuantos firmados y se siguen agregando. El problema que sucede es que esa iniciativa de Israel es que está intentando establecer la paz con su hermano enemigo, regalándole cosas que pertenecen a Israel por promesa de Dios. Aún regalando parte del monte del templo o queriendo cambiar el monte del templo por el monte de los olivos o cosas que uno escucha en los noticieros permanentemente. Entonces, tratando de comprar una falsa paz, porque es lo que hizo Jacob. Jacob compró una falsa paz con su hermano. Se abrazaron, lloraron. ¿Qué le quedaba más remedio al pobre Esaú cuando vio los ángeles? Entonces, intentando comprar una falsa paz con cosas que Dios le había dado a él y con la promesa. La promesa. No se olviden que el que se fue de Canaán fue Edom, fue Esaú, y no porque se lo pidió Jacob, sino porque se le dio la gana, porque tenían mucho ganado. Entonces dice, mejor me voy porque acá hay demasiado ganado para el pasto que crece acá. Entonces realmente lo que está sucediendo hoy es la repetición profética de exactamente lo que pasó en ese momento. Entonces Jacob lo que hizo fue dividir su gente, de manera que cada campamento contara con parte de sus hombres, de sus sirvientas, de sus sirvientes hombres también, y del ganado. Pero a sus mujeres y a sus hijos los mantuvo todos juntos. Entonces armó una zona de seguridad, vamos a decir. Mientras las huestes de Saúl lucharían contra Jacob, y el primer campamento, el segundo campamento con la familia de Jacob, huiría. Pero eso no era la promesa de Dios. Esa fue una estrategia humana, una estrategia que él elaboró. Totalmente humana, les diría más, contraria a la instrucción de Dios. Entonces, Jacob oró. Y Jacob sabía que ahora lo escoltaban ángeles. Lo mismo que cuando se fue a la tierra de Labán, cuando salió huyendo. Él vio los ángeles. Entonces,
es muy importante esto. Se acortarían mucho los caminos, se acortarían mucho nuestros caminos y nuestros procesos si empezáramos a conocer, a estudiar las Escrituras para conocer las instrucciones de Dios para nuestra vida y ajustar nuestra vida a sus instrucciones. Se acortarían los procesos, se acortarían los miedos, se acortarían los sufrimientos, se acortarían esas estrategias que armamos mentalmente pensando que van a ser fructíferas. Sin embargo, estamos perdiendo cosas en el camino, cosas que estaban en la promesa de Dios para nuestras vidas, dones de Dios, regalos de Dios, los estamos entregando al enemigo por armar nuestras propias estrategias en lugar de ajustarnos a la obediencia de la palabra de Dios y a caminar hacia donde Él nos manda. Recién el pastor Enzo mencionaba los versículos 22 a 32, que es cuando aparece el ángel. O sea que Jacob en un momento hace pasar a su familia el arroyo de Jaboc y se queda solo. Se queda solo. Así como se quedaba solo Jesús. Recién Ada mencionó a Pedro cuando caminó sobre las aguas del mar. Y lo que había pasado antes, que Jesús se había quedado en la otra orilla solo, orando. Había despedido a la multitud y después se quedó solo orando, casi, yo diría, hasta un poco más de las 3 de la madrugada, de 3 de la mañana, y después apareció caminando sobre el agua. Bueno, eso hizo Jacob acá, se quedó solo. Y se le aparece Yahshua, se le aparece Jesucristo que pelea con él. Se llama Cristofanía. Cristofanía es una aparición en el Antiguo Testamento, una aparición temprana del ángel de Yahweh. Se le aparece el ángel de Yahweh y tiene tal autoridad porque el ángel de Yahweh es la manifestación física de la palabra de Dios, del verbo hecho carne. Por eso le da la palabra de Dios, que después la ratifica un poco más adelante y le cambia el nombre. Le da la palabra de Dios y le dice, vos mirá, no te vas a llamar más Jacob. Entonces Jacob lucha con el ángel. ¿Cómo es el asunto? Bueno, él, como bien dijiste, se queda solo, había hecho pasar a su familia del otro lado, se queda solas a hablar con Dios, presentar sus preocupaciones, sus temores, y entonces, mientras estaba en este proceso, un ángel se le aparece, lo agarra y lucha con él. Este ángel era la personificación visible de Yahshua, quien es una emanación de Dios. Su palabra, la palabra de Dios hecha carne, es Yahshua. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Jacob estaba lleno de temor por la entrevista que le esperaba al día siguiente con su hermano Esaú. Y Dios mismo se le aparece, o parece oponerse a que entre en la tierra de la promesa de la manera que él lo quería hacer, siguiendo su estrategia. Es decir, muchas veces ¿cómo es? Nos preguntamos por qué el ángel de Yahweh peleó contra Jacob. Si peleó es porque algo no estaba bien. Si lo trató de detener es porque algo no estaba haciendo bien Jacob. Eso no les quepa duda. Dios no pelea con alguien porque sí. Entonces el ángel de Yahweh peleó con Esaú, con Jacob. Y fue una manera de decirle, mira, empezá a obedecerme, empezá a soltarte. A confiar. Empezá a confiar, empezá a obedecer e ir para adelante, obedecer e ir para adelante. Porque todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo en tus fuerzas. Estás continuando con tus estrategias humanas. Y así no es. Así no es. Así yo me voy a oponer a vos. Y muchas veces en nuestra vida sucede que vemos pareciera que Dios se opone a nuestros planes, se opone a nuestros propósitos. Pero claro que sí. Por eso yo siempre digo, son nuestros. No ores, Señor, bendice este proyecto. ¿Qué proyecto? El mío. Señor, yo voy a plantar una iglesia acá y yo voy a expandir así, vamos a hacer una campaña y vamos a hacer... Y Señor, bendice este proyecto que es mío. No. Es, Señor, muéstrame
cuál es tu plan, tu propósito, tu estrategia, y yo voy a seguir tu estrategia, y la bendición viene automáticamente. Pero Jacob seguía en sus propios planes, con sus propios proyectos, armó los regalos, pasó la familia para el otro lado, realmente seguía con su plan, y es lógico que apareciera el ángel de Yahweh a pelear contra él. Seguía peleando. Jacob seguía peleando contra Dios. Es muy fuerte esto, porque coincide con lo que decía el pastor Enzo recién. Seguía con su propia estrategia, seguía con su propia voluntad, seguía con su humanidad totalmente vigente. No había cedido su humanidad al propósito de Dios. ¿Es así, Enzo? Claro, y cuántas veces hemos peleado, quizás no literalmente como Jacob, pero hay que entender que por eso Dios nos pone una figura como Jacob, para que nos identifiquemos nosotros igual. La diferencia es que Jacob identificó al ángel, y nosotros a veces no lo identificamos, pero pelea con nosotros para que nosotros desistamos de aquellas cosas que no son correctas en nuestra vida. Y lamentablemente, para dejarlo a ustedes que puedan explayar más esto, que con todo lo que tienen allí escrito, es que esas peleas, si bien aprendes, si bien el resultado es abrir los ojos y mirar y ahora entender, pero te deja pérdidas. Las pérdidas, en este caso, bueno, vemos ahí que su cadera quedó herida, pero nos deja pérdidas que a veces son, quizás pueden ser hasta físicas, de algún deterioro, no por esa pelea física, sino el deterioro del tiempo que hemos perdido por no hacer las cosas como Dios la ha demandado hacer. Entonces, por eso estas enseñanzas siempre hay que trasladarlas a nuestra vida. No nos quedemos con la historia, que es muy bonita, muy linda, y aún con el futuro de lo que muestra que va a suceder, sino que en la aplicación de nuestra vida, de que tenemos que disminuir estas peleas que si bien no las hacemos intencionalmente, pero provocamos a que sucedan en nuestra vida cuando no obedecemos tal cual Él lo ha afirmado. Sí, lo que llama la atención es que el ángel no pudo vencerlo a Jacob. No. Y eso es muy claro, la razón por la que no pudo vencerlo. Porque realmente Jacob estaba dispuesto a obedecer. Ese es el detalle. Jacob estaba dispuesto a obedecer. Lo estaba haciendo mal, pero estaba dispuesto a obedecer. Estaba dispuesto a caminar en la dirección que Dios le había mandado. Ya había cruzado los regalos, ya había cruzado su familia, iba a cruzar él, estaba dispuesto a obedecer. Y Dios mira el corazón siempre en ese aspecto. ¿Estás dispuesto a obedecer? Todavía tenés errores, todavía tenés imperfecciones, todavía hay cosas que ignorás o cosas que has interpretado mal, o te quedan residuos de la vieja interpretación religiosa de antes. Te queda. No importa. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a caminar hacia donde Dios te está enviando? Porque si estás dispuesto a obedecer, el ángel te va a dejar seguir. No te va a detener. No te va a matar, no te va a liquidar. Solamente te va a dejar una marca, como dice el pastor Enzo. Te va a quedar una marca para que te acuerdes de cuando vos estabas haciendo las cosas por tu cuenta y no dependiendo de Dios. Te va a quedar la marca de Dios en tu vida. Pero te va a dejar seguir. Porque vas a aprender en el camino, vas a aprender. Como decía Ada, Dios va a completar el propósito. Si estás dispuesto a obedecer, Dios va a completar el propósito. Si no estás dispuesto a obedecer, te quedaste en ese lugar y tal vez retrocedas y vuelvas a tu vieja vida. Pero si estás dispuesto a seguir y a obedecer a Dios, aún con tus imperfecciones, el ángel te va a dejar seguir, y ese ángel es Jesucristo. Y algo muy interesante es que le dice al ángel, cuando ya rayaba el alba, le dice, estaba amaneciendo, y ¿qué le dice Jacob? No te dejaré si no me bendices. Creo que también eso es una muestra del deseo de Jacob de obedecer a Dios, ¿no? Cuando le pide esto, de alguna manera Jacob confiesa su inferioridad, a pesar de que estaba prevaleciendo en esa lucha. Y esto finaliza
este relato, la última parte del capítulo 32 de Génesis, donde dice que este ángel lo condecora, ¿no?, de alguna manera a Jacob y le cambia el nombre. Pero antes de cambiarle el nombre, ¿qué hace el ángel? El ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Obviamente el ángel sabía que Jacob era Jacob, pero hay algo que a mí me gusta siempre y siempre me llamó la atención. ¿Por qué el ángel le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? ¿Y qué responde Jacob? Jacob responde, me llamo Jacob. ¿Qué quería decir Jacob? El suplantador, el usurpador, ¿no? Él tuvo de alguna manera que reconocer quién era, y que ya no quería ser más ese que era, y recién ahí Dios le cambia el nombre. Le pone por nombre Israel, que significa príncipe o luchador con Dios. Recibe un título de honor, porque un príncipe es un título honorífico, y al haber tenido valentía con Dios tendrá también poder con los hombres, va a tener un reconocimiento de todos los hombres, y entonces el ángel lo despide con una bendición. ¿Y qué hace finalmente Jacob? Pone a este lugar un nombre nuevo, lo llama Peniel. Esto está en el versículo 30. Peniel significa cara de Dios. ¿Por qué? Porque él dice, en este lugar vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Reconoce que es misericordia de Dios que escapó con vida. El versículo 23, para terminar este capítulo 32, que recién estamos en el capítulo 32. Sí, terminando el 32. Uy, hay que apurarse un poquito. El versículo 23 nos indica que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Profético, totalmente profético. Es así como Israel continúa luchando con el ángel de Yahweh hasta rayar el alba. Yo le diría no con el ángel de Yahweh, contra el ángel de Yahweh continúa luchando hasta rayar el alba, es decir, hasta su segunda venida. Continúa luchando. Y la escritura lo dice en Juan 19:37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Sigue luchando contra el ángel de Yahweh hasta hoy, hasta que raye el alba, hasta su segunda venida, cuando miren al que traspasaron. En Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y finalmente les doy Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Entonces, Israel sigue luchando contra el ángel de Yahweh hasta que raye el alba, hasta su segunda venida, hasta ese séptimo milenio, el milenio de luz. Nosotros con esto terminamos el capítulo 32, pero le dejamos al pastor Enzo la posibilidad de exhortarnos. Sí, porque recordemos que Israel Jacob acá había separado los campamentos, y ahí está en esa lucha con los ángeles. Hoy los campamentos siguen separados. Está el campamento de Judá, o la casa de Judá, y la casa de Israel. La casa de Israel seríamos nosotros, y nosotros también estamos en esta lucha con el ángel hasta rayar el alba, pero nuestra lucha es quizás en entender y comprender Torah y tenerla en nuestro corazón para la completa madurez de la palabra. Pero la casa de Judá está luchando y tendrá que ver al que traspasaron, o sea, está hablando del Mesías. Ellos, esa angustia, ellos lo pasan de otra manera. ¿Por qué? Porque esa angustia es reconocer al Mesías que ellos traspasaron. No a un nuevo Mesías, sino reconocer al Mesías que ellos traspasaron. Por eso los dos campamentos. Nosotros no tenemos ese problema, lo reconocemos, ¿cierto? Solo que tenemos que entender y a practicar y vivir Torah, la palabra como Él lo manda. Pero ellos tendrán que aprender
a ver al Mesías que ellos mismos traspasaron. Por eso dice hasta rayar el alba, o sea, hasta el último momento que Él tiene que venir a darle la salvación, porque si Él no nos salva, no seríamos salvos. Si Él no viene a buscar a su pueblo, nadie sería salvo. Y Él tiene que venir al último minuto, por eso menciona esto, y algunos lo nombraban como, no, que se tiene que ir antes que salga la luz, porque la luz no tiene nada que ver, es porque menciona lo profético, que es que tiene que ver con el último tiempo. El rayar el alba es el comienzo del milenio, y ahí sucederá que estos dos campamentos no solamente son unidos, sino que cada uno en su propia experiencia. Qué bueno. Bueno, en el capítulo 33 se produce finalmente el encuentro, el encuentro de Jacob con Esaú. Bien, vemos ahí, relatado en el capítulo 33, que finalmente al encontrarse Esaú con Jacob lo abrazó y lo besó. Jacob se inclinó a tierra 7 veces, le rindió homenaje como su hermano mayor. Esaú corrió a su encuentro no con furor, sino como quien estaba reconciliando el corazón. Dios tiene en sus manos los corazones de todos los hombres. Dios puede cambiarlos, solo Él y solo Él, cuando quiere, como quiere, mediante un poder silencioso e irresistible. Ambos, dice la palabra de Dios, que lloraron. Jacob lloró, Esaú lloró. Sin embargo, el corazón de Esaú no fue sanado, porque su nieto, Amalek, nos relata la Biblia que fue quien atacó a los débiles de Israel que marchaban en la retaguardia cuando salieron de Egipto. Bien, se dan cuenta que no había una verdadera arrepentimiento. Que no hubo una teshuvá verdadera en el corazón de Esaú. Ese resentimiento se transmitió de generación en generación, porque Amalek era nieto de Esaú. Era nieto de Edom, era nieto de Esaú y de Ada, no esta Ada que está al lado mío, sino la esposa de Esaú, y era hijo de Elifaz y de su concubina Timna. Eso está en Génesis 36:12 para los que quieran anotar. Justamente en la última parte de esta para allá de hoy, que es capítulo 36, donde se habla a todos los descendientes de Esaú y se los menciona. Ahí está relatado esto. Entonces en Génesis 36:12 le va a decir esto, de dónde salió Amalek. Y la descendencia de Amalek llegó a ser una gran nación. Tal es así que en la profecía de Balaam, de Números 24, dice, y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál sería la cosa tan mala que había hecho Amalek que Dios lo maldijo de esta manera? Preanunciando vez tras vez su destrucción y su guerra contra este pueblo de generación en generación. En Éxodo, en otra para allá, en Éxodo 17:14, leemos, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. La mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh. Por eso Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vemos que la principal característica del espíritu de Amalek, descendiente de Esaú, nieto de Esaú, es oponerse contra el trono de Dios. Por lo que todo el que se opone a la perfecta voluntad de Dios tiene el espíritu de Amalek. Se está oponiendo contra el trono. El trono es el mando, es la autoridad. Todo el que se opone a la perfecta voluntad de Dios tiene el espíritu de Amalek. Pero al decir que la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, está hablando de una oposición llevada a la práctica. Por eso habla de mano. No es una oposición
mental, espiritual, almática, no, es llevada a la práctica. Real y concreta. Puesta de manifiesto en acciones. En acciones. Cuando se habla de manos se está hablando de obras. Todo lo que se levante en tu vida, escucha esto, escuchen esto todos los que están escuchando y los que van a escuchar. Todo lo que se levante en tu vida contra la voluntad de Dios proviene del espíritu de Amalek, proviene del espíritu de Edom, proviene del espíritu de Esaú. Sea algo físico, sea algo mental o sea algo espiritual. Todo lo que se levante en tu vida contra la voluntad de Dios, seas tú mismo, sea tu esposa, sea tu esposo, sean tus hijos, sean tus amigos, sea tu trabajo, sea lo que sea. Todo lo que impida la voluntad de Dios en tu vida está en contra del gobierno de Dios, es decir, en contra de su trono. Por eso Jesús decía, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Esta enseñanza es clave en la parashá de hoy. La obediencia. Jacob zafó, dirían los jóvenes, zafó porque el ángel vio que estaba dispuesto a pelear para obedecer. Pelear para seguir adelante, a donde Dios lo había mandado. Entonces su obediencia hizo que no muriera. Entonces la enseñanza de hoy para mí es la obediencia de Jacob. Bien, y ya avanzando con este capítulo, Esaú le pregunta qué pretendía Jacob al enviar ese regalo, y Jacob reconoce que era un reconocimiento a la superioridad de Esaú. Bueno, y hacia más al final del capítulo, Esaú insistió en escoltar a Jacob, Esaú insistió en escoltar a Jacob hasta Seir, pero Jacob le dijo que no podía permitir que Esaú lo acompañara. De alguna manera Jacob todavía estaba dudando de Esaú, no estaba muy convencido de este recibimiento tan amistoso, ¿no?, por parte de Esaú. Y Jacob pone una excusa, le dice, tengo que ir despacio, anda vos primero, anda tranquilo, dice, yo tengo que ir al ritmo de los animales, al ritmo de los niños. Tenía cierta desconfianza. Al separarse amistosamente de Esaú, Jacob llega a un lugar en el que se quedó por algún tiempo. Eso está relatado a partir del versículo 18. Dice, el lugar fue conocido por el nombre de Sucot. Sabemos que Sucot significa tienda o cabañas. Después, recién llegó a Siquem, en tierra de Canaán. Es que Jacob no iba a seguir. ¿Se dan cuenta que Jacob, Dios no lo había mandado a seguir? No. Dios lo había mandado a hacer un proceso. Dios no te ha mandado, quién sabe a dónde te has imaginado. Dios te ha mandado a hacer un proceso. Un proceso. Aprender a habitar en cabañas, lo cual significa la dependencia perfecta y completa de Dios, de su provisión, de todo, la dependencia de Dios, y después ir a Siquem. Y no se olviden que Siquem es el valle de la decisión. Es donde tuvieron que pasar con Josué cuando retornaron a la tierra prometida, a Siquem, donde estaba el monte Gerizim y el monte Ebal. El monte de la bendición y el monte de la maldición, donde cada uno de nosotros tiene que hacer una opción. El monte de la maldición, la desobediencia a las instrucciones de Dios. El monte de la bendición, la obediencia a la palabra de Dios. Y miren, ni Jacob se salvó de pasar por Siquem, ni Jacob. Todos nosotros que pretendemos seguir la indicación de Dios para estar en su perfecta voluntad, tarde o temprano, más temprano que tarde, y es una bendición que sea más temprano que tarde, tendremos que pasar por Siquem, por el valle de la decisión, donde tendremos que optar o por la maldición de la desobediencia o la bendición de la obediencia a las instrucciones de Dios. Así es. Sigamos viendo a este humano Jacob, o toda su humanidad, porque
nos quedan un poquito más, el 34, con lo de Dina, que podamos ver que después de acá nosotros decimos, wow, este hombre ya era un hombre totalmente renovado, y vamos a seguir viendo que todavía él y su familia continúan. Yo no sé si van a entrar al 34, ¿no? Pero justamente de eso es lo que apuro, lo que digo, de que sigamos viendo la humanidad de este hombre, que nos deja mucho por aprender a nosotros. Bueno, en el 34 entonces... Seguimos viendo la humanidad de Jacob. Seguimos viendo la humanidad de Jacob. Sí, que al final termina muy bien esta para allá, porque termina con una verdadera teshuvá de Jacob. Hasta ahí no había hecho teshuvá. Yo quiero tomarme medio minuto al final para decirles algo que Jacob no había hecho, que fue gravísimo y que impedía la bendición de Dios. Pero vamos a seguir con el 34. Bueno, el 34, haciéndolo de manera un poco resumida, habla del rapto que sufre Dina. Dina era la única hija mujer, valga la redundancia, la única hija de Jacob, todos los demás fueron hijos. Y bueno, aquí está relatada la historia de las aflicciones que le vinieron a Jacob por causa de dos de sus hijos, Simeón y Leví, que en definitiva lo que van a hacer es, como ella es capturada o secuestrada de alguna manera, es violada por Siquem, ¿qué hacen los hijos de Jacob? Deciden vengar esta deshonra que Dina había sufrido. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que no fue Jacob el que toma la decisión ni toma cartas en el asunto. No es Jacob el que interviene para solucionar este tema, sino que Jacob se lo delega a sus hijos, quienes actuaron de una forma unilateral sin que Jacob se sospechara lo que sus hijos iban a terminar haciendo, porque sabemos que en definitiva la venganza implicó la muerte de todos los que habitaban allí en Siquem, de todos los habitantes de esa tierra. ¿Y qué hicieron Simeón y Leví? Hicieron una propuesta engañosa. Los mandan, les dicen, viene Amor, que era el padre de Siquem. Siquem era quien había violado a Dina. Viene el padre, viene el hijo, le piden a Jacob, por favor, casémonos, unamos nuestras familias. Otra vez vemos a alguien que viene a oponerse a la voluntad de Dios, tratando de que hicieran matrimonios mixtos, algo que el pueblo de Dios sabía claramente que tenía prohibido. Entonces, ¿qué hacen Leví y Simeón? Bueno, los engañan y le dicen, bueno, ok, podemos hacer algún tipo de alianza con ustedes si ustedes se circuncidan. Y nos cuenta este capítulo que al tercer día de la circuncisión de la gente de Siquem, justamente Simeón y Leví se alzaron con espada y exterminaron a todo el pueblo. Es interesante ver la enseñanza acá en cuanto al yugo desigual. El yugo desigual. El yugo desigual no tiene solamente que ver con los matrimonios, que es clave. El matrimonio, no juntéis en yugo desigual con los infieles. O sea, el matrimonio es clave, es fundamental, es el punto de partida. Pero no solamente eso, también incluye el hacer sociedades con gente no creyente, con gente inconversa. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Amor era el rey, Siquem era el príncipe, el violador era el príncipe, Amor era el rey va a hablar con los ancianos de esa ciudad y les dice, miren, si nos asociamos con esto, o sea, pasen por el cuchillo, no hay drama. Acá tengo los bisturí de piedra afilados, los circuncidamos a todos, pasen todos por la cirugía. Vamos a obtener muchos beneficios. Porque vamos a tener muchos beneficios. Todas las ovejas que tienen estos tipos, la cabra, los camellos, toda la riqueza de esto va a ser nuestra. Entonces, vos estás pensando de una manera, pero el que no tiene el Espíritu Santo adentro, porque hay dos reinos solamente, no hay tres reinos, o estás en el reino de Dios o estás en el reino del mundo. Y esto se ve claramente en esta parashá con Jacob y Esaú, y lo veíamos viniendo desde Génesis al comienzo con Caín y Abel, ¿no? Siempre la Biblia nos va a plantear, nos va a mostrar claramente la existencia de los dos reinos, reino de Dios, reino de las tinieblas. Entonces vos te asocias, decís, yo he escuchado, miren, muchas veces a lo largo de mi vida, es más bueno que los cristianos.
Sí. Solo le falta ser cristiano. Solo le falta convertirse, pero es más bueno, es más bueno, en cualquier momento se convierte porque es más bueno que nosotros. Sí, yo lo voy a convertir. Es más bueno que los creyentes que están en las iglesias. A veces no lo dudamos, ¿no? Pero la verdad es que ¿qué espíritu hay en el corazón? O es el espíritu de Dios o es el espíritu del mundo. Del mundo. Ni siquiera estoy nombrando a Hasatán, estoy nombrando el mundo. El espíritu de Dios o el espíritu del mundo. Y este es Amor, el rey de esta ciudad, tenía el espíritu del mundo. ¿Ven? Nos asociamos, le damos, nos da su hija, nosotros le damos nuestras hijas, pero nos quedamos con la riqueza, con todos los bienes que estos traen desde Harán. Es muy importante. Y lo que se nota de la actitud de Jacob es cuál es la excusa que él le da. Entonces, el versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, otra vez, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Y después ellos le responden: nosotros lo que hicimos fue hacer un acto de justicia. De justicia. De justicia. Se justifica. Perfecto. Entonces otra vez Jacob está pensando si tenía poco hombre, muchos hombres, no estaba teniendo en cuenta que Dios lo había mandado a retornar y que Dios iba con él y que había peleado con el ángel, que el ángel le había cambiado el nombre. La verdad es que este Jacob, un lío, ¿no? Y lo vemos a Jacob tener una actitud positiva por primera vez en el capítulo 35. En el capítulo 35, donde Jacob se traslada a Betel y a ver, ¿qué hace? Y le dice a sus familiares, a su familia, y de loco esto, a ver, dice, capítulo 35, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Dios lo mandó a Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Y haz allí un altar a Dios, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, escuchen esto, dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos. ¿Qué? Le dijo a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Que hay. Sabía el tipo. Sabía que había ídolos en su propia familia. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Estaban sucios. Sobre todo Simeón y Leví, ¿no? Que habían hecho esa matanza. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar a Dios, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Sus familiares le entregaron todo lo que tenían de idolátrico y supersticioso, y Jacob se encargó de enterrar todo eso para que no lo encontrasen nuevamente su familia y la gente que iba con él y se volvieran a prácticas anteriores. Y pasó algo. Yo quiero decir que se hace muy evidente que Jacob había descuidado la instrucción de su propia familia. Jacob había descuidado la instrucción en Torá de su propia familia. Esto es otra de las debilidades que vemos en Jacob. Y te dice, no puede ser. Pero ¿cómo no va a poder ser si su propia familia tenía ídolos? Tenía ídolos. Había descuidado la instrucción en Torá de su propia familia, y eso lo vemos después más adelante en la actitud de sus hermanos con José. Tenía una familia que no estaba instruida en Torá. Los hermanos lo secuestraron, lo tiraron en un pozo, lo vendieron
a los ismaelitas, que los llevaron a Egipto, se los vendieron a Potifar, bueno, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. justo la semana que viene. Entonces vamos a hablar realmente había fallado Jacob en instruir a su propia familia, instruir en la palabra de Dios. No fallemos en eso, no fallemos en eso, porque mientras haya pecado en nuestra casa, la bendición de Dios está retenida. Porque mientras hubo pecado en la casa de Jacob, él tuvo miedo de sus vecinos. Pero ahora que habían quitado los dioses ajenos y marchaban todos juntos a Betel, los vecinos tenían miedo de él. ¿Vieron cómo cambió? Lo del principio de la parashá con el final de la parashá. Empezamos toda una parashá con miedo de Jacob, hasta hace 5 minutos. Ahora que quitaron los dioses ajenos, ahora los vecinos tienen miedo de él. Se cambió quién es el miedoso acá. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y lo único que te agrego es que justamente después de hacer este proceso, ahí en el versículo 10, Dios ratifica ese cambio de nombre. En el versículo 10 le vuelve a decir, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y ahí Dios otra vez renueva el pacto con Jacob. Sí, ¿y cómo se manifiesta Jacob? Como el Shaddai. ¿Ves? Tuviste miedo durante toda la parashá, ¿ven? Una parashá de miedo. Tuviste miedo durante toda la parashá. Y ahora se le aparece y dice, se apareció como el Todopoderoso, el Shaddai, el Omnipotente. ¿Ves? ¿Tuviste miedo? ¿Para qué tuviste miedo? ¿Para qué perdiste tanta vida? ¿Para qué perdiste tantas emociones positivas? De tener emociones positivas y las cambiaste por negativas. ¿Por qué? Porque yo siempre estuve al lado tuyo y yo soy el Omnipotente, el Shaddai, el Todopoderoso, y así se presenta acá, y no es por casualidad, es porque ahora le va a demostrar que todos van a tener miedo de él, porque el Shaddai, el Dios Todopoderoso, estaba con ellos. Qué grande, ¿no? Porque ha sido una constante en esta porción ver a un hombre como Jacob, que desde mi parte, lo repetí muchas veces y lo voy a decir acá al final también, podemos ser cualquiera de nosotros, porque estamos viendo un hombre muy parecido, pero muy parecido a nosotros. Quizás en algunos casos peor que muchos de nosotros. En algún caso igual y en otros de los casos, bueno, como lo va dando la comparación, ¿no? Por eso yo agradezco a Dios esta oportunidad que siempre tenemos de estudiar, porque acá estamos todos iguales. Hay gente que puede escuchar esto por primera vez y otros que lo van escuchando todos los años, pero así lo escuches todos los años, cada vez que lo escuchas, esto te mueve todo acá adentro. Qué feliz es saber el final, porque el final de esta porción, porque después vamos a seguir viendo a este Jacob también con algunos otros errores, pero entendiendo este final, ¿no? De que terminó sacando aquello que estorbaba, que estaba en el camino, y fue un proceso. Fue cuando estaba en Siquem y después de la muerte de esta gente que avergonzaron a Dina, antes de salir, lo muestra la palabra, o sea, Siquem era el lugar de la decisión, deciden quitar todo, y ahí emprenden el viaje hacia Betel, ya con un corazón diferente, haciendo teshuvá, y llegando ahí a Betel, tiene este encuentro con Dios, y ahora vamos a ver una historia un poquito diferente de aquí en adelante. Bueno, para mí un saludo para todos, gracias por estar con nosotros, yo me despido de este hermoso programa y les deseo a todos un Shabbat espectacular, compartiendo con en el momento de la congregación todas estas palabras unos con otros y edificándonos mutuamente. Bendiciones. Gracias. Paz y bendición para todos. Gracias por estar, por acompañarnos y, como decimos siempre, no dejen de estar en comunidad edificándose mutuamente. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica
para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica